Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Gracias por sus tarjetas, por sus cartas, por sus oraciones y ofrendas. Todas son muy apreciadas. Ustedes son el salvavidas de este programa. Sin ustedes no podríamos continuar. Este programa no ofrece suscripciones, es sustentado solo mediante las oraciones y las ofrendas de los cristianos oyentes. No presionamos pidiendo dinero, simplemente les decimos que este programa es sostenido por sus oraciones y ofrendas. Y mientras usted escriba, seguiremos adelante proclamando la palabra de Dios. Quiero agradecer a los que nos han respondido en esta semana. Ha sido un gozo y una bendición leer sus correos. Y ahora les pedimos que unan sus manos con las nuestras y compartan esta gran obra de enviar la palabra de Dios a un mundo en oscuridad espiritual. Esta serie particular sobre el hombre y su futuro ha sido una bendición para muchos. La correspondencia realmente muestra que Dios ha bendecido sus corazones y estamos felices por ello. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para comenzar. Amado Padre, nos inclinamos ante esta Biblia abierta, considerándola no como un fetiche, sino como un mensaje que viene del cielo dirigido al corazón de los hombres. Te agradecemos por la Biblia Santa, libro divino, precioso tesoro que nos revela tu persona y tus planes maravillosos para la humanidad. Te agradecemos porque podemos leerla, también porque el Espíritu Santo, que es nuestro maestro y nos guía para comprenderla y también nos ayuda a transmitirla a otros. Y confiamos que el ministerio será de mucha bendición hoy, el ministerio radial. Que las almas se salven, te pedimos. Que los cristianos sean ayudados, bendecidos y fortalecidos. Que los ancianos, los desanimados y los enfermos encuentren consuelo en tus palabras. Y oramos para que los jóvenes que nos escuchan encuentren instrucción que les dé luz para alumbrar la senda en este mundo impregnado de pecado y que tanto necesita una demostración de tu poder. Dios, te pedimos que nos ayudes hoy para ministrar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. El tema de hoy es: ¿está el alma consciente después de la muerte? No creo que podamos terminar de exponer todo con respecto a esto, pero espero que sea lo suficiente como para darles un buen fundamento sobre este tema. ¿Está el alma consciente después de la muerte? Esta no es una pregunta nueva. Por siglos hubo cierta gente religiosa que ha sostenido que el alma sigue existiendo después de la muerte, pero en un estado inconsciente. Luego de investigar, quizá algunos de ustedes se sorprendan al saber que hay muchos que creen en el concepto de que el alma duerme. Debido a la inquietud y el interés universal respecto al lugar donde están los muertos, sectas falsas hacen víctimas a la gente diciendo conocer sobre este tema. Esos grupos están entre nosotros y pueden venir a nuestra puerta y tocar el timbre. Ellos no creen que el alma está consciente después de la muerte. Creen que el alma duerme y ellos esparcen su veneno a través de su literatura y con su habilidad para hablar. Van diciendo que el cuerpo regresa al polvo y el alma queda inconsciente o duerme. Aquellos que creen en esto están presentando una de las distorsiones o perversiones de las Santas Escrituras. La Biblia se refiere al alma después de la muerte, pero no enseña que el alma cae en un estado de sueño o inconsciencia. Dijo una persona: en la muerte no es el cuerpo sino el alma la que muere. Otro dijo: en el lapso de tiempo entre la muerte y hasta que el alma sea resucitada, ésta permanece inconsciente. Otra persona escribió diciendo: aún los apóstoles estuvieron inconscientes por siglos.
Amigos, estas afirmaciones son hechas por cierta gente que viene a su puerta día a día, pero todo esto es un enfoque de hombres, un punto de vista que no está presente en las Santas Escrituras. Cada ser humano entra al mundo siendo poseedor de una existencia eterna. Aquel bebé que nace en este mundo nace para estar consciente por toda la eternidad. Es verdad que en la muerte el alma se separa del cuerpo, pero no está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia decir que en la muerte el alma cae en un estado de completa inconsciencia o en un profundo sueño. Ahora, a primera vista pareciera que la Biblia enseña eso. Entonces, haremos muy bien en examinar aquellas escrituras que se refieren a la muerte como un sueño. En un estudio anterior nos hemos referido a esto también, pero hoy vamos a extendernos y hablar al respecto en forma más completa. Ahora bien, los pocos textos que los estudiantes falsos han sacado de su contexto para probar que la muerte física es el fin de todo lo consciente, pueden ser explicados fácil y comprensivamente cuando se interpretan a la luz de otros pasajes que se refieren al mismo tema. En Eclesiastés 9:5 leemos: «Pero los muertos nada saben». Ciertamente nosotros estamos de acuerdo de que un cuerpo muerto que se deteriora no tiene conciencia del pasado, del presente o del futuro. Pero aquellos que sostienen que el alma duerme pueden justificarse utilizando Eclesiastés 9:5 como evidencia de un estado inconsciente del alma o de la parte espiritual del hombre después de la muerte. Personalmente, creo que este método de utilizar un texto para sostener una teoría falsa que está negada en la Biblia, prueba que aquellos que aplican tales métodos o son mentirosos o son deficientes en su habilidad para comprender las Escrituras. Aquellos que enseñan que el alma duerme encontrarán muy difícil armonizar este punto de vista con otras afirmaciones hechas por el mismo escritor de Eclesiastés. Por ejemplo, en Eclesiastés 12:7 dice: «Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Y nuevamente leemos en Eclesiastés 3:20: «Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo». Ahora, nosotros sabemos que este último versículo de Eclesiastés 3:20 está hablando del cuerpo, porque en el próximo versículo, en Eclesiastés 3:21, leemos: «¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba?». En las Escrituras leemos que el hombre duerme, pero el sueño siempre está referido al cuerpo. En ningún momento la Biblia se refiere al sueño del alma o de la parte espiritual del hombre. Donde algunos se equivocan es en identificar al hombre simplemente con su cuerpo, ignorando el hecho de que el hombre es un ser tripartito, que está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Repito que es tripartito. Ahora, el cuerpo, como ya lo he dicho antes, no es el hombre completo. Por lo tanto, no se puede afirmar que la muerte de un cuerpo sea la muerte de todo el ser humano. Ahora, otro versículo que se relaciona mal se encuentra en la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Allí leemos: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Algunos muy buenos estudiantes de la Biblia dicen que este versículo se refiere a la resurrección física de los judíos. Si fuera así, Lehmann Strauss considera que el pasaje se opondría con la revelación concerniente a la resurrección en el Nuevo Testamento, porque no hay una resurrección general para los rectos junto a los malvados. Repito, para Lehmann Strauss el pasaje no tiene relación con la resurrección física. Sin embargo, la resurrección física es utilizada como una figura del avivamiento nacional de Israel en aquel día. Ellos han estado durmiendo como nación en el polvo de la tierra, enterrados entre los gentiles, pero en aquel tiempo sucederá una restauración nacional que reunirá a la casa de Judá e Israel. Es la misma figura que se usa en la visión de los huesos secos en Ezequiel 37. En ese capítulo vemos, Ezequiel 37, que esta visión es aplicada por los hombres que han inventado la teoría de una segunda oportunidad y una esperanza más amplia para los malvados que han muerto. Pero nadie podría considerar a esto, Ezequiel 37, como una resurrección corporal, sino como un avivamiento y una restauración nacional de Israel.
Israel es como una tumba nacional. Con esto no se refiere literalmente a un lugar de sepulcro. Podríamos llamarles tumbas nacionales, que serán abiertas y el Señor los recogerá de todos los países en los cuales habían sido esparcidos. Esta misma distinción concuerda con lo que ya hemos señalado previamente. La gran masa de judíos que desechan su creencia en Dios y en su palabra, quienes habrán aceptado al hombre de pecado y habrán reconocido al reino malvado, se enfrentarán con un desprecio eterno, pero el remanente poseerá todas las cosas que le han sido prometidas y se convertirán en los herederos del reino que ha sido preparado para ellos desde la fundación del mundo. Y además de las bendiciones nacionales que Israel recibirá, también poseerá vida eterna porque ellos entonces nacerán de nuevo. Ahora, si mi interpretación de Daniel 12:2 no fuera correcta y una resurrección física se llevara a cabo, ciertamente Daniel no estaría refiriéndose a otra cosa que la resurrección del cuerpo. No estamos de acuerdo ni por un momento que la palabra dormir se aplique al hombre integralmente, sino solamente a su cuerpo. Esto es exactamente lo que significa Daniel 12:2. Ahora, el Nuevo Testamento enseña la existencia consciente y eterna del hombre. Vamos a citar unos pocos versículos del Nuevo Testamento que aclararán esto. Vamos a leer Mateo 27:52. Dice: «Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron». Vamos a leer también Juan 11:11 y 14, donde dice: «Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si duerme sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que él hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí podemos ver que la muerte para el Señor Jesús no era otra cosa más que dormir. Me refiero a la muerte física del cuerpo. Esto es una figura de dicción que encontramos en la Biblia, porque no existe una pausa o un final para nuestra conciencia. Era el cuerpo de Lázaro que estaba muerto. Era su cuerpo respecto al cual Marta dijo: «Hiede ya, porque es de 4 días». Cuando Jesús dijo claramente que Lázaro estaba muerto, él se refería solamente al cuerpo de Lázaro. Luego agregó, en versículo 11, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Él hizo esto resucitando el cuerpo de Lázaro de la muerte. Luego en versículo 44 leemos: «Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario». La parte de Lázaro que estaba muerta era la parte que estaba envuelta en un sudario, es decir, su cuerpo, sus manos, sus pies, etc. Es decir, su cuerpo, sus manos, sus pies. Como la parte espiritual del hombre nunca muere y el alma es una parte del hombre, así como su cuerpo, entonces podemos decir que los muertos están vivos en un sentido. En verdad, los muertos viven. El cuerpo está muerto, pero el espíritu está vivo. Me he convencido de que nunca hubo una pausa en la conciencia del hombre mientras pensamos respecto a las últimas palabras de los que mueren. Piense por un momento en las últimas palabras de nuestro Señor cuando Él estaba en la cruz. Lo podemos leer allí en Lucas 23:46. Dice: «Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Solo 3 décadas antes, Cristo había venido de la presencia del Padre. Él vino para traer a luz la vida y la inmortalidad a través de su evangelio. Es decir, vino para revelar y mostrar al hombre que podía tener vida eterna. Al terminar su obra, Él cumplió con todas las demandas de la perfecta ley de Dios. Ofreció su vida en pago por el pecado y luego dejó esta vida. Ahora, Cristo sabía que su Padre estaba observando, escuchando atentamente, y por lo tanto, con toda confianza, se dirigió al Padre con la seguridad de que su obra estaba hecha. Entonces sus palabras fueron: «En tus manos encomiendo mi espíritu». Y eso conforma la doctrina de la inmortalidad.
Aquí el Señor Jesús nos estaba enseñando la supervivencia de la parte espiritual del hombre luego que su cuerpo físico muere. La muerte para Jesús era la entrada a la presencia del Padre y no una condición fría e inconsciente. Él sabía todo acerca de la vida después de la muerte y Él nos dejó la seguridad de que tan solo el cuerpo muere y que el espíritu continúa existiendo en un estado consciente. Otra de las últimas palabras del Señor en la cruz prueba que la muerte toca solo la parte física del hombre. Considere por un momento a uno de los ladrones que estaban al lado de la cruz. Ese hombre no se unió a las burlas, sino que reconoció a Cristo frente a la oposición romana. Con un espíritu contrito y una fe sencilla, dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lo leemos en Lucas 23:42. Estoy seguro de que el mundo nunca olvidará las palabras que Jesús le dijo al ladrón que estaba muriendo a su lado. Con el alma de este criminal ante los mismos portales del infierno, el Salvador le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Como podemos ver, los romanos estaban matando el cuerpo de aquel ladrón, pero Jesús le prometió que él no tendría que esperar para entrar al paraíso con él. Así vemos que no existe tal cosa como el sueño o la inconsciencia del alma. El Señor le aseguró que antes de que ese día terminara, Él estaría vivo junto a Él en el paraíso. Estas palabras de Cristo en la cruz manifiestan la confianza suprema de que hay una vida bienaventurada inmediatamente después que el creyente parte de este mundo, parte de esta tierra. Si nosotros fuéramos llamados hoy, y no en algún periodo distante o futuro, sino hoy, no mañana, sino hoy, inmediatamente, en el mismo momento en que muriésemos, ascendemos a la presencia del Señor. La muerte del cuerpo es la entrada a una vida completa. Además, el martirio de Esteban, la muerte de Esteban, es un fuerte argumento a favor de la supervivencia de la parte espiritual del hombre. Cuando Esteban fue apedreado hasta morir, leemos en Hechos 7:60 que él durmió. Esto no se refiere al alma porque era su cuerpo el que estaba siendo golpeado y sepultado por las piedras. Y mientras Esteban moría, su alma se alejaba de la tierra, pero se acercaba a las puertas del cielo. Él era consciente de que estaba entrando a la otra esfera de la vida, porque oró así: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y usted lo puede leer en Hechos 7:59. Este discípulo de Cristo no buscó posponer su muerte o luchar contra ella. No tuvo temor de sus asesinos. Y recordemos las palabras del Señor en Lucas 12:4. «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer». Esta es la seguridad respecto a la inmortalidad y la vida eterna que capacita a los siervos de Jesucristo para soportar los sufrimientos, para enfrentar la oposición y aún para morir si fuera necesario. El sepulcro y el desprecio de los enemigos de Cristo nunca podrán apartarnos de la presencia de nuestro Señor y del lugar que Él ha preparado para nosotros. El apóstol Pablo nos da una mirada respecto a una experiencia que aparece solo una vez en todos sus escritos. Leemos en 2 de Corintios 12, del 1 al 4, de esta manera: «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones y visiones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar». Ahora bien, en esta singular pero rica experiencia de Pablo hay un material muy valioso que apoya este tema de la conciencia del alma después de la muerte. Tan personal y tan sagrada fue esta experiencia que a Pablo le resultaba difícil escribir al respecto, pero él lo hizo inspirado por el Espíritu Santo.
Y no hay dudas de que el misericordioso apóstol se refiere a sí mismo, aunque lo hace escribiendo en tercera persona. 14 años antes de escribir este párrafo y esta carta, Pablo dice que había sido llevado al tercer cielo, el lugar llamado paraíso. Dicho sea de paso, le digo, la Biblia habla de 3 cielos. Está el cielo atmosférico, en el cual vuelan las aves. En segundo lugar está el cielo donde están las estrellas. Y el tercer cielo, llamado el paraíso, se refiere a donde está Dios y donde establece su gloria. Fue a este tercer cielo, ante la misma presencia de Dios, donde fue llevado el apóstol Pablo. Y si nosotros estudiamos la cronología de los viajes de Pablo en su ministerio, encontraremos que alrededor de 14 años atrás de que él escribiera esta epístola a los Corintios, estaba ministrando en Listra. Lo leemos en Hechos capítulo 14. Y allí los judíos lo apedrearon, lo arrastraron por la ciudad y lo dieron por muerto. Generalmente se cree, y Lehmann Strauss cree así, que esta experiencia en el paraíso a la cual él se refirió sucedió cuando estuvo muerto en Listra. Él nos dice que fue impactado por las glorias que vio en el cielo y que no sabía si estaba o no en el cuerpo, si en el cuerpo o fuera de él, no lo sabía. Él dijo que Dios sabe todo al respecto. No pasemos por encima la importante enseñanza de 2 Corintios 12. Es posible que haya estado completamente consciente en su espíritu, pero ausente del cuerpo. Esta clara enseñanza del apóstol Pablo derrota la teoría del sueño del alma. Por otro lado, hay 3 registros de nuestro Señor resucitando a los muertos. Cada vez que Él se aproximaba al muerto, le hablaba como si la persona estuviera viva. ¿Ha notado usted eso? Al hijo de la viuda de Naín, Él le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Lo leemos en Lucas 7:14. Cuando se acercó a la hija de Jairo, leemos que la tomó de la mano y la llamó diciéndole: niña, levántate. Lo leemos en Lucas 8:54. Y finalmente le dijo al hermano de María y Marta, a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lo leemos en Juan 11:43. En cada caso, Jesús le hablaba a la persona como si estuviera viva. Y yo puedo sacar la conclusión de que estaban vivas. El cuerpo estaba muerto. El ser humano, integralmente hablando, no estaba muerto. Ningún hombre está muerto cuando su cuerpo está muerto. El alma del hombre nunca entrará en un estado de no existencia o de inconsciencia. Maravillosa y consoladora verdad. Por favor, amigos, escuchen la advertencia de Dios. Hay vida después de la muerte física. Los inconversos y los creyentes estarán separados de Dios en la eternidad. Los perdidos llevarán con ellos algunos recuerdos del pasado y su retribución por rechazar a Cristo será eterna. Pero el creyente debe tomar fortaleza hoy y ser consolado, animado. Cuando dejemos este cuerpo, amigo creyente, el verdadero hombre dejará el cuerpo y entrará en la presencia del Señor. Gracias a Dios por la esperanza de la vida más allá de la tumba. La debemos al Señor Jesucristo, que derrotó la muerte y resucitó triunfante y nos da gratuitamente perdón de pecados y vida eterna por la fe, confiando en Él. Bueno, en nuestro próximo estudio estaremos considerando el tema de las 2 resurrecciones. Por favor, no deje de escribirnos. Estaremos de regreso, si Dios quiere, a la misma hora y en esta misma estación radial. Y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.
BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.